Hola, licenciada y compañeros, les hablaré sobre el tema las fuentes de las obligaciones. ¿Qué son las fuentes de las obligaciones? Las fuentes de las obligaciones son los hechos o actos jurídicos que generan un vínculo entre dos o más personas, creando así un deber legal de cumplir una prestación. Pero para entender mejor el tema, les explicaré lo que es una fuente. Una fuente es el origen, un principio, un fundamento, el principio de algo. Como un ejemplo sería lo que es una fuente de agua. Una fuente de agua es donde brota, donde nace el agua. Entonces la fuente es donde nacen las obligaciones. Ahora les voy a explicar lo que es un hecho. Un hecho es un acontecimiento, una obra o acción que ocurre o que ocurrió. Existen los hechos de la naturaleza, que son causados por la naturaleza, pero los hechos jurídicos son aquellos causados por la naturaleza o por las personas, pero que producen consecuencias jurídicas. Un ejemplo sería un terremoto. Un terremoto es un hecho natural, pero puede dar lugar al nacimiento de derecho, como lo es al dañar una vivienda, la persona nace en su derecho a cobrar una indemnización por seguro si lo tiene contratado. O otro ejemplo sería causado por la persona, que sería cuando una persona mata a otra persona. Entonces ahí, como lo establece el artículo 128, que el que matare a otro será sancionado con prisión de 25 a 35 años. Ahí se produce una consecuencia jurídica. Según el artículo 1308 del Código Civil, dice que las obligaciones nacen de los contratos, cuasicontratos, delitos, faltas y de la ley. Tradicionalmente se clasifican como contratos, cuasicontratos, delitos, cuasidelitos y la ley. ¿Qué son los contratos? Los contratos son acuerdos voluntarios entre dos o más personas que producen obligaciones recíprocas. ¿Qué son los cuasicontratos? Los cuasicontratos son los hechos jurídicos voluntarios, pero no necesariamente contractuales, que generan obligaciones, como por ejemplo la gestión de negocios ajenos o el pago de lo indebido. Un delito es la acción u omisión tipificada como la ley como delito, que genera obligaciones para reparar el daño. Es un cuasidelito. Son acciones u omisiones tipificadas por la ley como cuasidelitos, que generan obligaciones para reparar el daño causado, pero sin la intención de causar el daño. La ley es una fuente de las obligaciones cuando establece ciertas circunstancias o hechos que generan obligaciones. Los hechos jurídicos pueden ser con intención o sin intención. Cuando son con intención, pero lícitos, o sea, legales, entonces estamos hablando de un contrato. Cuando son con intención pero ilícitos, o sea, ilegales, entonces estamos hablando de un delito. Ambos son actos jurídicos ya que existe la voluntad. Un ejemplo sería el contrato de compra-venta o el de trabajo, ya que existe la voluntad, o sea, la intención a realizarlo. También existen los actos jurídicos en donde se comete un delito con la intención, como por ejemplo el robo, el hurto, el asesinato y todos los establecidos en el Código Penal como delitos. Y los hechos jurídicos sin voluntad, es decir, sin intención, serían dos: el cuasicontrato y el cuasidelito. El cuasicontrato es la semejanza a un contrato pero sin la voluntad, sin intención. Ejemplo de ello sería la agencia del oficioso, el pago de lo no debido, la comunidad, como lo establece el artículo 2036 del Código Civil.
y el cuasidelito, que es la culpa, la responsabilidad por haber cometido algo, aunque no haya habido intención de cometerlo, pero que al final se produjo. Como un ejemplo sería un accidente de tránsito, donde una persona va manejando y no respeta los altos o va a excesiva velocidad, entonces atropella a un peatón, y entonces ahí puede considerarse un cuasidelito de homicidio o lesiones. Y por último, la norma también dispone que las obligaciones nacen de la ley, según el artículo 1308 del Código Civil. Un ejemplo de ello sería el pago de los impuestos, ya que el pago de los impuestos es una obligación que está establecida en la ley. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias por su atención.